Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Seguramente el público más generalista recordará a un guitarrista como Gary Moore, como ese guitarrista afincado en un estilo como el del blues, con inspirados y emotivos temas como el propio Stilgar de Blues o la instrumental Parisian Walkways. Sin embargo, aquellos que vivimos su época más hard rockera seguramente recordemos con admiración toda esa destreza musical desplegada en esos solos, intros e instrumentales que aparecían, pues eso, en sus discos más rockeros, caso de canciones como End of the World o Murder in the Skies. En este vídeo vemos por qué durante una época Gary Moore fue el guitarrista más veloz del rock. Veremos que mucho tiene que ver con algunos detalles de su infancia, de su adolescencia, de su eclecticismo a la hora de tocar diferentes estilos de música. Hacemos especial hincapié en un álbum que el guitarrista no quiso publicar en su momento, en 1980, y en el que demostraba con esos solos, con esa forma de tocar, que sin duda está muy por delante de esos guitarristas mucho más técnicos que aparecerían años después. Vamos a verlo. Bien, si has podido tener acceso a alguna de las biografías del guitarrista, seguramente habrá algunos detalles que no se te hayan pasado por alto, como por ejemplo, pues lo pronto que empezó a tocar la guitarra, algo que suele pasar en los que al final acaban siendo grandes figuras, ¿no? Como él mismo comenta, empezó con una guitarra malísima, una guitarra con la acción de las cuerdas altísima, y eso hizo que en esos primeros años tocando con esa guitarra fortalecieran tanto sus dedos que cuando cogía otra pues parecía volar, ¿no? Algo que llama también mucho la atención es que él era zurdo, es decir, tenía que tocar como diestro, lo cual puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Siempre hay un poco de debate con esto. Él mismo con los años decía que él nunca iba a poder tocar con la púa, con la velocidad, que lo hacía un Aldi Meola, por ejemplo, ¿no? Queriendo decir que al ser zurdo, pues tienes mejor manejo de la mano del mástil que de la mano de la púa, ¿no? Algo lo que podríamos debatir y discutir, pero que pudo hacer que su manera de mover la mano por el mástil pues le diera facilidad con respecto a otros guitarristas. Algo que llama también mucho la atención es lo joven que sale de su casa para labrarse una carrera ya como músico. Eso hace que cuando empieza a entrar en grandes proyectos, pues lleva muchos años tocando en esos pequeños proyectos que de alguna manera fueron afianzándole en su manera de tocar, ¿no? Con muchísimos conciertos por detrás a una edad muy temprana. Esto hizo que fuera en algunos sitios publicitado como el guitarrista más rápido de Irlanda, pues eso, con solo 15 años, ¿no? Con esa sensación de que había superado con creces ese estilo de sus fuentes de inspiración como Peter Green, Jimmy Page o Eric Clapton. Pero si hay algo que creo marca la carrera de Gary Moore y le diferenciaba del resto de guitarristas de rock es su eclecticismo, los diferentes proyectos en los que de alguna manera participaba, no solo esas entradas y salidas en la banda Thin Lizzy, sino proyectos como por ejemplo el de Colosseum 2, un grupo de fusión en donde Gary Moore desarrolla una forma de tocar distinta a la del típico guitarrista de rock y más cercana pues a guitarristas como por ejemplo Aldi Meola o John McLaughlin, auténticos velocistas que tocaban en muchos casos saliéndose de las habituales pentatónicas venidas del blues que solían tocar los guitarristas del rock. Eso hace que Gary Moore pues desarrolle una serie de licks, una serie de frases, como digo, con más de 2 notas por cuerda, que luego van a ser clave en su estilo, ¿no? Y que le va a diferenciar pues un montón de esos guitarristas que venían tocando en los 70, basados sobre todo en ese blues y en esas pentatónicas. Así, si escuchas sus primeros trabajos, como por ejemplo ese Back on the Streets del 78, ves que está a medio caballo entre unos estilos y otros, ¿no? Con esas instrumentales bastante fusioneras como Flight o The Snow Moose, donde aparecen esas cuatriadas características que ya había desarrollado en Colosseum 2, ¿no? Ese sonido, como digo, más cercano a la fusión, que hasta entonces pues no había aparecido en el rock y que Gary Moore de alguna manera incorpora a ese estilo veloz y preciso. Hay que recalcar también que en ese 1978 aparece, por supuesto, la figura de Van Halen. Gary Moore ya había coincidido con él, estando de gira con Thin Lizzy, y dicen que se quedó súper impresionado, por supuesto, al ver cómo el guitarrista desarrollaba esa técnica de tapping en el escenario, algo que le llevó esa misma noche a quedarse en el hotel mientras los demás miembros de Thin Lizzy se iban de farra para intentar sacar cómo podía el jovencísimo holandés pues hacer esa técnica de tapping tan innovadora en la época. Pero sin duda el sonido de ambos, de Van Halen y de Gary Moore, era muy diferente, ¿no? El sonido de Van Halen más centrado en esa técnica de legato propia, por ejemplo, de Alan Holdsworth, que luego evidentemente combinaría con la otra mano para desarrollar esa fantástica técnica de tapping. En el caso de Gary Moore era todo púa, ¿no? Con esa grandísima velocidad que adquirió, recordemos que se adelanta en mucho tiempo a guitarristas como Malmsteen, Paul Gilbert, etcétera, ¿no? Puedes escucharlo en un disco que el guitarrista no quiso que se publicara, el disco Dirty Fingers, que su discográfica publicó a traición
en el año 1984 y que el guitarrista ya había grabado en 1980, ¿no? Ahí vemos como en ese año impresionantes solos, impresionantes licks que también aparecen en su proyecto G-Force, un grupo que lleva esa G por la inicial de Gary Moore, proyecto con tintes algo más pop, pero que los solos que encontramos en temas como por ejemplo Dancing son bestiales, ¿no? Con esa grandísima técnica que ya atesoraba el guitarrista. Algunos ejemplos de cómo utilizaba en su época fusionera ya estas líneas a gran velocidad están en el tema War Dance, ¿no? Del 77, esta línea donde ya vemos esos tres notas por cuerda diferentes a la habitual pentatónica, ¿no? Las líneas como estas en ese mismo solo ya demuestran un sonido muy diferente que tiene mucho más que ver con el sonido de Al Di Meola que con el habitual guitarrista de blues rock, ¿no? Como digo, por esa distribución a tres notas por cuerda, ¿no? Encontramos también en ese mismo solo de War Dance pues esta línea, ¿no? Que es una de las primeras que encontramos en su trabajo con esas habituales cuatriadas que luego utilizaría en muchos de sus solos, ¿no? Vemos ese... Si escuchas el disco ves ese sonido, como digo, que recuerda más a guitarristas como Al Di Meola que a un guitarrista propio de rock, ¿no? Encontramos estas cuatriadas prácticamente ya a partir de ahí en su estilo, ¿no? En un tema como Fly the Snow Moose de 1978. Encontramos estas líneas que ahora podemos escuchar a muchos guitarristas como Steve Vai, pero que con esa grandísima técnica de púa, pues le dejaban tocar esas líneas a gran velocidad utilizando esas cuatriadas, ¿no? Típicas de su estilo, ¿no? Temas como por ejemplo White Knuckles, ¿no? Donde encontramos todos esos cromatismos con muy poquito ligado y muchísima púa, y que luego encontraríamos también, por ejemplo, temas como Dancing. Otra vez esos cromatismos, ese ir de medio tono en medio tono, cogiendo esa línea tan habitual, ¿no? Eso llevaría a esa grandísima técnica con púa, pues a escuchar en muchos de sus solos ya ese sonido de las, en este caso, tres notas por cuerda, que luego escucharíamos ya en muchos guitarristas posteriores, ¿no? Pero, como digo, hasta entonces los guitarristas de blues rock utilizaban más las pentatónicas que ese... Está sacado del solo de End of the World y encontramos ese sonido que luego encontraríamos en guitarristas como Malmsteen, ¿no? Con ese sonido de púa nota, tres notas por cuerda. Y todos esos cromatismos muy habituales en su estilo, ¿no?